Hola, bienvenidos a este canal, donde les comparto información de manera concreta y clara sobre las pensiones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema polémico. ¿Se puede o no alinear mi pensión de años atrás al salario mínimo actual? Pues no se vayan, porque se los voy a decir y en tan solo 5 minutos o menos. Comenzamos. Son cada vez más las personas que me piden que les diga cómo le pueden hacerle para ajustar su pensión que reciben de años atrás, ya que hoy es mucho más baja que el salario mínimo actual. Se escucha por todos lados que si la pensión mínima garantizada, que si es de 7,000, que no se les ha actualizado, que siguen recibiendo menos, en fin. La primera duda es, ¿la pensión se calcula en salarios mínimos o en UMAS? Y la respuesta es, no se calcula ni en UMAS ni en salarios mínimos. Se calcula con tu salario promedio de las últimas 250 semanas. Siempre serán las últimas, no las primeras, no las más altas. De forma que mientras más alto cotices al final, más subirá tu promedio y por ende tu pensión. Otra regla es, a nadie se le otorga una pensión mayor que su promedio salarial. La excepción a la regla es la famosa pensión mínima garantizada, que no es otra cosa más que si el cálculo de tu pensión al momento de tramitarla da como resultado un importe menor a un salario mínimo, entonces se te garantiza que tu pensión no será menor a ese salario mínimo y sumándole a dicho importe un 11% adicional por decreto del presidente Fox. En aquellas fechas, todo estaba relacionado al salario mínimo. Todo se pagaba en veces salarios mínimos, desde los impuestos, multas y hasta contratos privados, por lo que aumentar el salario mínimo generaba inflación e inconformidad por todos lados. Entonces se decidió en el año 2016, en fechas del expresidente Peña Nieto, que una solución era crear una unidad de medida y actualización, hoy conocida como UMA. Con esto, se logró desvincular al salario mínimo como referencia para cargas tributarias, multas o todo aquello que no fuera relacionado con el salario que una persona pudiera recibir por su trabajo. Las pensiones del IMSS, desde siempre, una vez que se otorgan, se actualizan en base a la inflación. Hoy, si quieres hablar de inflación en México, la referencia anual es la UMA. Ahora el problema está invertido, ya que en los últimos 2 o 3 años se ha aumentado el salario mínimo mucho más que la UMA. Entonces hoy la diferencia entre el aumento a un salario mínimo y la inflación es muy grande. Y claro que iba a generar un tema polémico para los pensionados. Antes, el aumento a las pensiones era casi igual que el aumento al salario mínimo. Y aunque fuera poco el aumento, no había para dónde hacerse. Y se aceptaba. Hoy, vemos personas que se pensionaron hace años, que trabajaron más de 35 o 40 años y reciben una pensión de 1,500 pesos mensuales. Por otro lado, quien se pensione en este año, que tal vez trabajó 12 o 15 años, recibe 7,000 pesos mensuales de pensión. Recapitulo. Todas las pensiones que son otorgadas tienen un ajuste inflacionario en el mes de febrero de cada año, determinado por la UMA, no al salario mínimo. Sé que más de uno me podrá decir que la ley del IMSS o la ley del ISR todavía habla de salarios mínimos y no de UMAS, y tienen toda la razón. Sin embargo, no debemos entender o confundir esta omisión como una posibilidad para seguir utilizando el salario mínimo como un índice o unidad de medida, pues el propio artículo 4º transitorio del decreto señala claramente, en la parte inicial de su redacción, que el uso de la UMA en sustitución al salario mínimo es obligatorio, aún sin que las leyes de cualquier tipo que hagan referencia al salario mínimo hayan sufrido reforma alguna. Esto significa que no hay oficialmente una forma de ajustar una pensión anterior al salario mínimo actual. Sí se está haciendo en algunas cámaras, porque es un tema de cierta injusticia
y se está buscando algo para ajustar esas pensiones. Pero a la fecha y de manera oficial no lo hay. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratara yo aquí. Suscríbete si aún no lo has hecho para que también estés siempre enterado. Eso es todo por hoy. Adiós.